que luchar y también que queremos cerrar. Retomamos nuestra sesión del seminario y, como ha dicho Isabel, es un lujo poder volver a contar con Carmen Soto, compañera de muchas luchas y también maestra en muchas cuestiones. Carmen Soto casi todas la conocemos, ¿no? Pero hay que decirlo primero, yo creo que Carmen es gallega, piensa, fala, siente en galego, aunque también vive en castellano, escribe en castellano y le gusta el castellano, pero su lengua materna es el gallego y desde ahí está comprometida también con todas las luchas de las mujeres gallegas y con el pensamiento cristiano alternativo de Galicia, como es la revista Encrucillada, ¿no? Carmen forma parte también de una congregación religiosa que son las Siervas de San José, cuya misión, cuyo carisma es el compartir la vida con las mujeres del mundo obrero, con las mujeres trabajadoras. Y es una gran amante de la Biblia, ¿vale? No solo porque sea doctora en teología en la especialidad de Sagrada Escritura, sino porque la Biblia le conmueve por dentro, especialmente cuando la lee y la interpreta desde la perspectiva feminista, y se nota cuando la escuchamos, cuando la leemos, etcétera, etcétera. Y es también una apasionada por la historia, especialmente por la historia de las mujeres. Es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Lleva muchos años en la Asociación de Teólogas Españolas. Actualmente creo que sigue siendo su vicepresidenta y desde ahí también hace un trabajo de reflexión y de representación muy interesante. Y también participa en la red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, tanto en el seminario de acompañamiento que se ha incorporado recientemente, como ya desde hace años en lo que llamamos el seminario de formación permanente. Es autora de muchos artículos y libros, pero quizá me voy a referir al último, ¿no? Que tiene que ver también con la invitación que le hemos hecho hoy a animar el seminario, que es el segundo libro, creo, de la colección Sofías, recién inaugurada por PPC, y que tiene el título de Cuando Dios habla, no solo en masculino, ¿no? Porque quizá esa es una de las obsesiones también de Carmen, ¿no? Abrirnos a la revelación desde una perspectiva feminista, una revelación que de alguna manera ha sido cooptada, ha sido atrapada, ¿no? por el patriarcado y nos ha mostrado a un Dios que es incompleto, podríamos decir, porque le falta toda esa perspectiva de género, perspectiva de mujer, ¿no? Y que nos invita también a unas prácticas como Iglesia, unas prácticas feministas, que es algo de lo que adolece nuestra Iglesia, ¿no? Bueno, pues que nos alegramos mucho de estar con Carmen y Carmen tiene la palabra. Como siempre, ella marca la reflexión del seminario y luego pues participamos con preguntas que ella irá respondiendo. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí, y si quieres decir algo más de tu presentación, fenomenal. Pues buenas tardes a todas y a todos. No tengo nada más que añadir, has dicho demasiadas cosas y te lo agradezco mucho, Pepa. No solamente por las palabras, sino por todo el camino vivido juntas a lo largo de los años, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera hablar, no sé cuánto tengo, ¿media hora? Puedes tener un poquito más, 45 minutos, si quieres, ¿vale? Vale. A partir del título de esta sesión, y un poco con el eco detrás, un poco del libro también, del librito ese que publiqué el año pasado, bueno, pues quiero marcar así como 3 elementos que me parecen importantes a la hora de responder al título de esta sesión, ¿no? Cuando Dios deja de hablar solo en masculino, ¿no? Y que es, por un lado, eso que ya os pasé como material, ¿no? Que es ese primer capitulito del libro, que es situarse ante un tema que no siempre tratamos, que es el tema de la revelación. Y un segundo momentito que tiene que ver con el correcto lenguaje sobre Dios, que también está reflexionado algo en el libro.
Y un tercer tema que no está en el libro, pero que, bueno, que creo que es interesante, si nos da tiempo, acercarnos, que es el tema del canon. O sea, en vez de dirigirme un poco tanto al tema de la escritura, que, bueno, que no sé si es más conocido o, bueno, hemos hablado o reflexionado más, un poco en función de ese itinerario de revelación, el lenguaje, pues también canon, porque está como muy vinculado. Eso, bueno, yo en concreto lo tengo recogido en un artículo ya de hace unos años, de un libro que era 10 palabras sobre teología feminista, y ahí, bueno, ya tiene unos años el artículo y seguramente hay muchas cosas que ya las hemos seguido reflexionando de forma diferente, ¿no? O actualizada, pero bueno, en ese marco de lo que trataba, no solo el artículo mío, sino todo ese libro, ¿no? Voy a compartir pantalla solamente pues, para que nos sirva con un poco de guía, de lo que estoy diciendo, y a mí me ayude también a no irme un poco por otros sitios y ajustarme bien al tiempo. Si me quiere entrar. Vale. A ver si se abre. Bueno, mientras se hable, pues empezar por algo que es obvio y que, bueno, aquí está. Empezar por algo que es obvio y es que hoy nadie, por lo menos nadie sensato, cuestiona que los hombres y las mujeres somos iguales y que Dios está por encima de todas esas diferencias que nosotros marcamos en nuestras culturas y nuestras sociedades entre los varones y las mujeres, y que pues Él de alguna manera se manifiesta en plenitud en todo lo que visibiliza la humanidad, pero el problema, y no solo el problema general, sino el problema concreto que nos pasa, y a mí la primera, cuando bajamos a lo concreto de cómo definir en términos concretos esa igualdad y sobre todo cómo expresamos, o cómo es posible expresar, atendiendo a esa igualdad y también a la diversidad que supone ser varones y mujeres en toda su amplitud, cómo entendemos y vivenciamos la realidad divina desde nuestra experiencia real corporal de ser varones o ser mujeres, y dicho también en plural, no solamente varón y mujer, sino varones y mujeres. Y ahí quizá es donde las cosas dejan de ser tan evidentes como parecía en un principio, y en nuestro caso, en el caso de las mujeres, pues comienza un largo y a veces penoso, histórico y también vital y personal de preguntas que se suceden continuamente a la hora de situarnos en el ámbito de formular, de conceptualizar, de decir nuestra experiencia religiosa y situarla dentro de un colectivo, ¿no? En este caso del cristianismo o de la Iglesia Católica, ¿no? Y vivirnos ahí sin sentirnos, pues, como decía Schiller Fiorenza, residentes extranjeras dentro de nuestro propio hogar, ¿no? Cuando nos acercamos al tema del feminismo, nos ha ayudado mucho a darle la cuenta de que la realidad no es neutra. Y si la realidad no es neutra en toda su pluralidad, tampoco la revelación y el lenguaje sobre Dios es neutro, sino que está construido desde a priori culturales, está construido desde imaginarios sociales y religiosos que en cada contexto y en cada momento histórico pues vinieron en ayuda de formular la experiencia religiosa, pero que según va pasando el tiempo, pues muchas veces esos lenguajes, esos contextos, esos imaginarios, esos conceptos, pues, pues se quedan pequeños para expresar la experiencia. Es cierto también que los principios feministas y los enfoques de género pues nos han ido ayudando, nos están ayudando no solo a la reflexión académica, sino a la experiencia de fe concreta de las mujeres dentro de la vida eclesial, pues a ir releyendo y resignificando muchas cosas, ¿no? A irnos incorporando pues, nuevos conceptos que expresen mejor las situaciones vitales, ¿no?
y los diferentes contextos, las nuevas perspectivas en las que nos movemos y en las que vivimos. Y la llamada está ahí a impulsar un nuevo paradigma teológico que revierta de alguna manera esa exclusividad androcéntrica que vamos a ver, ¿no? Y para poder habitar mejor una realidad mucho más inclusiva, ¿no?, que la que hasta ahora muchas veces vivimos, ¿no? Una pregunta que es obvia, pero que se tiene en cuenta la experiencia de las mujeres al hablar de Dios. Se tiene en cuenta... Esperad un momento, que he puesto un PowerPoint que no es el que yo estaba queriendo poner. Disculpadme un segundito. Bueno, pues eso que decía, que realmente la verbalización de la fe, de la experiencia religiosa, de la revelación, como vamos a entrar ahora, siempre, es decir, ¿ha tenido en cuenta la experiencia de las mujeres? Una pregunta que seguramente podemos decir casi absolutamente que no, ¿verdad? Aunque no siempre en nuestro itinerario vital hemos formulado ese no. Me gustaría caer en la cuenta de lo que, bueno, pues yo he tenido que ir cayendo en la cuenta a lo largo del tiempo, ¿no?, de que durante también muchas veces yo me he sentido incluida en una experiencia religiosa, en una revelación en la que me sentía incluida, pero que progresivamente he ido cayendo en la cuenta de que no siempre me sentía incluida. Y esperad un segundo que vea el PowerPoint, porque si no me voy a perder. Vale, ahora sí. Vale, pues comenzamos por el punto de partida, por esta revelación. ¿Y qué es la revelación? ¿En qué consiste la revelación? Pues la revelación consiste en ese largo ya camino que Dios hace para ir logrando hacernos sentir su presencia. Y supone, en definitiva, un encuentro entre el ser humano y Dios, y un encuentro que se da siempre en los acontecimientos y que se experimenta como un caer en la cuenta de su presencia y de su actuación en nuestra vida. Y cuando el ser humano descubre así poco a poco ese rostro de Dios en su vida, pues también vamos incorporando una orientación nueva en nuestro propio ser y nuestra forma de actuar y de vivir. Evidentemente, cuando Israel o las primeras comunidades cristianas se situaban ante su experiencia, no se percibían a sí mismos envueltos en una teofanía divina, aunque a veces los textos nos puedan invitar a eso. El encuentro con Dios se iba realizando en el acontecer histórico e iban cayendo en la cuenta de la presencia que los precedía, y en la medida en que iban formulando su experiencia, su vida y su fe se iban configurando. Entonces, el concepto de revelación, o sea, la revelación no nace como algo que existe o como un tipo peculiar de experiencia religiosa, sino que es un acontecimiento que antecede a la formulación. Y por lo tanto, es una vivencia, y esa vivencia se tiene que ser expresada, tanto para ser comprendida por la persona que la recibe como para ser comunicada. Los textos, la Sagrada Escritura, en nuestro caso, nacen de ese proceso de verbalización y funcionan a modo de referente y de testigo del acontecimiento que los ha hecho nacer, que es el encuentro entre el ser humano y Dios. La realidad que necesariamente está encarnada hace inevitable que la revelación también esté situada, y por ello un tanto oscurecida por los enfoques culturales de quienes la verbalizaron. Este hecho nos ayuda a comprender la necesidad de un proceso continuo de interpretarla y de actualizarla, para evitar que los enfoques contextuales de cada época determinen el mensaje revelado y secuestren su fuerza liberadora y salvadora. Por lo tanto, vamos a llegar a entender que esa revelación es partera de vida con mayúsculas y de encuentro con Dios. Y lo es no solamente en vista en masculino, sino también en femenino. Bueno, pues partiendo de esa comprensión de la revelación, a ver si me pasa. Pues partiendo de esa comprensión de la profunda relación que existe entre los caminos de la historia y la presencia en ella de la acción reveladora de Dios,
pues hemos ido viendo y evidenciando las profundas marcas patriarcales que configuran nuestros textos sagrados y la falta de participación de las mujeres en esa verbalización y reflexión del acontecimiento revelador de Dios, tal como lo hemos ido comprendiendo en nuestra tradición. En esta afirmación, esta falta o esta verbalización androcéntrica y patriarcal de la revelación, que nace de la necesidad de contextualización, pero que no la justifica como la única forma de verbalizar esta revelación. Es así, y los textos, pues continuamente nos vamos a encontrar con ese marco androcéntrico patriarcal, pero eso no justifica que sea la única forma de verbalizarlo. Y por eso el título del libro y por eso el título de esta sesión, ¿no? Cuando Dios deja de hablar solo en masculino, o sea, caer en la cuenta de que Dios también verbaliza su revelación a través de la experiencia y la vida de las mujeres. Pues eso, esta afirmación de que las marcas patriarcales que configuran la escritura y la falta de participación de las mujeres en esa verbalización ponen sobre la mesa esa pregunta de cuál es el adecuado modo de hablar de Dios. Y puesto que en gran medida esta palabra se ha puesto por escrito en palabras, símbolos y experiencias que invisibilizan y silencian la realidad de las mujeres, su dolor, pero también sus anhelos, la pregunta y la cuestión a resolver es cómo verbalizar de nuevo esa palabra de Dios sin que suponga utilizar símbolos culturalmente obsoletos, sin que los conceptos que se apliquen para nombrarla tengan mayoritariamente género masculino y sin que la dialéctica entre el misterio y la experiencia se conviertan en algo atemporal y abstracto, cerrado y dogmático. Entonces, ¿cómo liberar las posibilidades emancipadoras e igualitarias que están en los textos, en las tradiciones religiosas y en las interpretaciones que vamos haciendo de ellas, sobre todo en el presente? ¿Cómo recrear no solo las estructuras eclesiales o comunitarias, sino también el mundo relacional y los espacios comunitarios de fe que brotan y que nacen de esa experiencia de revelación y contribuir a la elaboración de un discurso teológico que pueda oponerse a cualquier opresión y discriminación? Porque eso, la revelación solo acontece como tal cuando reconocemos que tiene algo que ver con nosotras y con nosotros, con lo que nos construye como auténticos seres humanos. Dicho en lenguaje cristiano, acontece para nuestra salvación. Y por tanto, no puede recoger afirmaciones que vayan en detrimento de ninguna persona, ni puede justificar subordinaciones de ningún tipo. Decir que Dios se revela en la experiencia de las mujeres supone, por un lado, recuperar los textos con protagonismo femenino, relanzar las metáforas femeninas de Dios, recordar a las mujeres bíblicas, pero también, y muy importante, reimaginar los espacios de identidad creyente para que sean inclusivos, concebir dinámicas de resistencia a un discurso religioso que es únicamente androcéntrico y generar experiencias que recuperen el auténtico acontecimiento salvífico del cristianismo. Y esto fundamentalmente exige un nuevo lenguaje sobre Dios. Y un nuevo lenguaje sobre Dios sin miedo a que vayan a apartarnos del sentido de la escritura. Pues el sentido de la escritura, el genuino sentido de la escritura, significa una promesa de solicitud creativa, compasiva y liberadora ofrecida por Dios a todos los seres humanos, incluidas a todo el mundo, porque hoy que hablamos ya todo del mundo holístico y de esa creación, ¿no?, que va más allá de los seres humanos, pues esa acción compasiva y liberadora de Dios, ¿no?, que ofrece a todos, a hombres y mujeres, en nuestra historicidad y en nuestra diferencia. Se trata de dar nombre, imaginar y conceptualizar a Dios desde la perspectiva de la experiencia femenina, actualizando la verdad de que la idea de Dios, que es un misterio incomprensible, implica una historia de comprensión sin límites que todavía no ha acabado. Es decir, la revelación se está haciendo continuamente, no es
un bloque, un ente que está ahí y que lo tenemos que recibir tal como nos llega, ¿no? Sino que la revelación, el encuentro con Dios en la vida se va haciendo y se va haciendo en los contextos, se va haciendo en las vidas de las personas, se va haciendo en la construcción compartida de la experiencia religiosa, y cada generación nos toca pues subrayar, hacer memoria de forma significativa para nuestro hoy de esa palabra de Dios que de alguna manera está testimoniada, recogida en esos textos sagrados, en estos escritos sagrados, que en este caso es la Biblia para nosotros, ¿no? Pues Dios se revela en la experiencia y en la fe de las mujeres. Y esto es lo que ella decía, pues, teniendo en cuenta como todos esos elementos que se compenetran, pero a la vez se diferencian, ¿no? Pues no basta solo con hablar de Dios en femenino, no basta solo con ponerle metáforas femeninas a Dios, porque la Biblia está cargada de metáforas femeninas sobre Dios, y eso no nos incluyó más ni verbalizó mejor la fe desde la experiencia de las mujeres. Y muchas veces, muchas biblistas que han estudiado los textos, incluso son visiones femeninas de Dios desde una mentalidad androcéntrica. Con lo cual, no siempre que se hable en femenino supone que ese lenguaje sea emancipador y que sea inclusivo para las mujeres. Entonces, el desafío de generar un lenguaje nuevo sobre Dios va mucho más allá. Vamos más allá de metáforas, pero tiene mucho que ver con ese segundo punto, con reimaginar espacios de identidad inclusivos. O sea, la praxis emancipadora, la praxis comunitaria, por eso va a ser muy importante cómo se formulan y cómo se viven los rituales, los espacios, las estructuras y demás, que generan identidad, para que esa identidad sea inclusiva y no sea únicamente unitaria o androcéntrica o parcial, ¿no? Entonces, ambas cosas tienen que ir unidas para que realmente se pueda dar ese paso a cambiar no solo el lenguaje externo, sino el modo, recogido otra vez el título, que Dios deje de hablar solo en masculino. Decía Rosemary Radford Ritter hace ya muchos años que desde el punto de vista teológico hay que pensar que todo lo que niega o empequeñece la humanidad de las mujeres no puede ser considerado reflejo divino. Y hay muchas cosas en nuestro... Y al revés, en positivo, todo lo que promueva la humanidad de las mujeres viene de Dios y refleja la verdadera relación con lo divino. Y ese es un criterio de discernimiento muy importante para todo, para la lectura de la Biblia, para la resignificación de los conceptos teológicos, para la praxis comunitaria, para los marcos normativos, ¿no?, de los distintos colectivos, para las estructuras, etcétera. Y ahí, bueno, hay muchísimo de lo que podemos hablar en ese sentido, ¿no? Algo que es muy importante en este proceso de dejar, no sé, de dejar que Dios deje de hablar solo en masculino, tiene que ver con el cambio de los imaginarios colectivos. Es algo de lo más difícil que existe, pero es fundamental, ¿no? Y los imaginarios tienen que ver con las imágenes con las que nos imaginamos a Dios, nos imaginamos el encuentro con Él, tiene que ver con los símbolos que utilizamos en lo celebrativo y en lo ritual, tiene que ver con cómo entendemos la revelación, de lo que hablábamos antes, cómo entendemos los conceptos, los roles, bueno, todo lo que, las normas, todo lo que queramos, ¿no? Y hay muchos de los imaginarios colectivos que necesitamos cambiar. Y un ejemplo muy, muy, muy básico es que muchas veces, incluso en los colectivos de mujeres, cuando nos situamos ante una iconografía femenina de Dios, en general la primera vez nos entra como un escalofrío por el cuerpo, ¿no? Bueno, pues la reflexión y el preguntarnos por qué tiene mucho que ver con los imaginarios, ¿no? Aunque nosotras mismas a veces también lo femenino nos resulta difícil de encarnarlo en la divinidad.
por esos imaginarios, no por otra cosa, y aún siendo feministas, y aún viviendo, bueno, pues desde esa ventana, ¿no?, que nos abre a otro mundo diferente, ¿no? Y todo ese gran desafío de reimaginar los rituales, ¿no?, y resignificar los conceptos, ¿no? Y ahí está toda la conceptualización de Dios en masculino, Rey, Salvador, Señor, etcétera, ¿no? Y nosotros seguimos utilizando continuamente la palabra Señor para hablar de Dios. Y no es neutro, nada es neutro, como veíamos al principio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sustituto? No lo sé. Tendremos que ir viéndolo en nuestro caminar concreto, ¿no? Pero ciertamente hay los conceptos de Trinidad, los conceptos, bueno, también de cómo se lee la apostolicidad de la Iglesia. Bueno, hay un montón de cosas ahí de lo que no voy a entrar, ¿no? Y luego por repensar los espacios normativos, ¿no? Porque las normas están sustentadas también en imaginarios y en conceptualizaciones. Bueno, esta es lo que yo os decía antes de... Vale. Y lo que decía, un poco reiterado, pues no se libera a nadie solo hablando en femenino, pero puede ayudarnos a poner un tú distinto y plural, especialmente cuando hablamos de Dios. Es decir, hablar en femenino a Dios y de Dios y sobre Dios es poner un tú distinto y plural a lo que pensamos y a lo que experimentamos sobre él. Y eso no es indiferente ni es neutral. Por eso, categorías de señor, de rey, de maestro. Y sin entrar, y no entremos aquí en la categorización de la masculinidad de Jesús, que es otro tema, que no entraría ahora, estamos como en el ámbito un poquito más amplio y más general, ¿no? Pero es importante, pues, dice, y lo dice en la que es Elizabeth Johnson, que no se trata de que, bueno, Dios tiene características femeninas y características masculinas, y juntas hacen la totalidad. No. Es que a Dios, igual que durante siglos, lo hemos conceptualizado en masculino, y esa masculinidad incluía la totalidad del ser humano, es posible que también conceptualizarlo en femenino o conceptualizarla en femenino nos permita también incluir la humanidad entera. Es decir, el ser humano, varón o mujer, puede incluir la representación de Dios de igual manera. Lo femenino no es complementario de lo masculino. Antes era masculino, ahora ponemos masculino y femenino, ¿no? O Dios es varón, Jesús es varón y el Espíritu Santo es femenino. No. Es decir, la realidad divina se puede pensar, o estamos invitadas o desafiadas a pensarla también, no solo las mujeres, sino también los varones, a pensarla, pues eso, desde imaginarios que tienen que ver con lo femenino, que cada contexto, cada cultura, cada realidad y cada mujer y varón, pues no tenemos exactamente el mismo conceptualización de lo femenino, de lo masculino, pero eso ya no vamos a entrar en ello, ¿verdad? Necesitamos reconstruir muchos de esos significados cuando nos planteamos todas estas cosas de las que he ido hablando, porque no se trata solo de creer y de creer mejor y de creer más inclusivamente desde lo que somos y de sentirnos más incluidas como mujeres en nuestro ámbito eclesial, sino también de hacer creíble lo que creemos hoy. Y hoy vivimos en un contexto donde, bueno, pues, la realidad de las mujeres ha cambiado, los desafíos, el protagonismo, la situación, las reivindicaciones, bueno, pues todo lo que le queramos poner ahí de nombres, las nuevas generaciones de mujeres, lo que supone el cristianismo y la Iglesia Católica en nuestro mundo concreto occidental, ¿no? Cómo hacer creíble una fe tradicionalmente vivida y además reconocida socialmente como una religión patriarcal y androcéntrica, ¿no? y que además se sigue formulando ella a sí misma, ¿no? como patriarcal y androcéntrica, como las mujeres creyentes podemos no solamente creer mejor desde nuestra condición de mujeres, sino ser capaces de hacer creíble lo que creemos. No sé si me explico.
y cómo hacerlo. Es un desafío para la teología feminista, pero también para los grupos de mujeres. Yo creo que ahí siempre debemos de ir juntas, ¿no? De cómo experimentar o afrontar los desafíos reales y concretos y cómo ir dándole concepto, reflexión a esos desafíos y esas oportunidades que nos da la vida como mujeres y como mujeres creyentes. Bien, claro, una de las grandes categorías, y ahí aprendimos mucho de Elizabeth Schiller Fiorenza, ¿no? Es cómo aplicar la categoría de género a ese compendio de textos escritos que son nuestros referentes de revelación, ¿no? Que son los textos de la escritura, ¿no? Pues desde las grietas, los textos, el lenguaje inclusivo, los imaginarios, bueno, todo eso que seguramente conocéis y que si en algún momento queremos comentar algo, pues lo hacemos, pero bueno, pues todas esas elementos que nos pueden ayudar a desvelar esa otra mirada que también está en la revelación, ¿no? Y bueno, pues que también un poco en la línea de Schiller Fiorenza, ¿no? Como ser lectores de la resistencia, no dar por sentado que lo que dice la escritura en sí misma, por ser escritura, es ya neutral y es verdad redonda. Ayudarnos de la recreación imaginativa, de la hermenéutica, de la sospecha de Schiller Fiorenza, y con todo ello iniciar caminos de transformación y de liberación de nosotras y nosotros y también de los mismos textos, ¿no? Y de las mismas historias y de los mismos testimonios de los varones y de las mujeres en este caso, ¿no? Liberar también en los textos sus propios testimonios, que a veces los marcos patriarcales androcéntricos los han como constreñido de alguna manera, ¿no? No sé si voy muy deprisa o vamos bien. Porque me da la sensación de que voy corriendo mucho al decir las cosas, pero si no después pues hablamos. No sé si dices algo, Pepa, que no te escucho. Creo que vas muy bien, pero estás diciendo cosas que seguro al final vamos a hacerte preguntas sobre ellas, ¿no? Vale. Creo que prefieres que lo hagamos así, ¿no? Tú expones toda la parte y luego dialogamos, Como ¿no? queráis, como queráis, como queráis, me da Claro. igual, ¿eh? Es que has dicho una serie de cosas ahora que creo que has presupuesto que todas estamos a lo mejor en el manejo de esas categorías, Vale. ¿sabes? Por Vale. eso quizá a lo mejor, no sé si es mejor que lo dejemos al final para que la gente pregunte o quizá por el tiempo, por la operatividad, por hacerlo más pedagógico, es mejor que tú sigas hablando, pero sí recordamos a todas que anotemos todo aquello que queramos preguntar o para intervenir, ¿vale? Porque estás Vale, diciendo pues cosas con mucha naturalidad, pero son una absoluta bomba de relojería, creo yo. vale, vale. Vale, Pepa. Bueno, pues voy a hacer esta última parte como breve ya, con un par de pinceladas sobre ello. Y pues para recordar también que hay un elemento que es el canon, ¿no? Y que tiene que ver con la autoridad de la escritura para la comunidad de fe, y que el canon no es una cosa que nace tampoco como la revelación previa, sino que es un proceso y que empieza siendo muy diverso. Es decir, los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no nacen escritos y hechos así, ¿no? Y no hay alguien que dice a priori, ¿no?, cuáles van a ser los textos, sino que es un proceso y es un proceso de confluencia de identidades, de consensos. O sea, son textos fundamentalmente de consenso, ¿no?, entre distintos colectivos diversos, con miradas no siempre coincidentes, y que van haciendo un camino que llevan a una serie de textos que en sí mismos también son plurales, ¿no?, pero que en su conjunto pues han sido autoritativos y siguen siendo autoritativos para la comunidad de fe. Y, y el hecho de que tengan un canon no significa que eso sea un mundo cerrado, ¿no?, sino que es un mundo también abierto, porque esos textos con las mismas comunidades presentes siguen generando negociaciones, ¿no?, que siguen generando negociaciones del pasado y el presente. Nosotros en el hoy no hacemos memoria de nuestro pasado en la escritura de una forma uniforme, sino que vamos priorizando narrativas, aspectos, historias que nos resultan más significativas para el hoy que en otros contextos, ¿no?
Y eso no es ni bueno ni malo, sencillamente forma parte de las dinámicas propias de los grupos y de los colectivos, ¿no? La memoria del pasado es siempre selectiva y también lo es en los textos bíblicos, ¿no? Entonces hay textos que los dejamos un poco arrinconados de determinadas generaciones que luego adquieren una importancia mucho mayor. Por eso cada generación necesita hacer su propia memoria colectiva de su pasado para vivir su presente y proyectar su futuro. Eso es lo que hizo el canon, lo que fue haciendo el canon en su progresiva, ¿no?, estabilización, que no voy a entrar ahora en la historia del canon, pero sí que lo veamos también como ese marco de confluencia identitaria, de negociación, ¿no?, de confluencia, ¿no?, de realismo en muchos casos, ¿no?, que evidentemente, y ahí lo tenéis en esa diapositiva, en muchos casos esa negociación y esos consensos fueron en detrimento también de las mujeres, ¿no?, por la realidad concreta de los contextos en los que nacen. Gran parte de una parte importante, un criterio importante de selección de los textos tuvo que ver con la invisibilización del liderazgo y de la palabra de las mujeres, porque era, y podemos discutir si fue una opción acertada o no, pero tuvo mucho que ver con que el cristianismo necesitaba legitimarse en el contexto del imperio. Y una de las cosas que más le dificultaba esa legitimación era la visibilización de las mujeres, no porque el cristianismo fuera machista, sino porque la misma realidad sociocultural del imperio lo era en muchas cosas, ¿no? Y son hijos de su historia, ¿no? Y por lo tanto, ahí, pues muchos de los textos que van a la herejía tienen que ver con el protagonismo de las mujeres. La invisibilización de María Magdalena en muchos de los textos y su caminar heterodoxo en otros relatos que no entraron en el canon tiene que ver con esos contextos. Y el modo de visibilizar y de recordar a las mujeres, pues en los textos, también tiene que ver con esos contextos, pero no todos los textos, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, son igualmente androcéntricos, o sobre todo no son todos de la misma manera machistas, y los límites que le hacen a la narrativa femenina son iguales. No es lo mismo 1 Timoteo diciendo que las mujeres se caen en la iglesia, que pues lo que hace, o sea, la presencia de las mujeres en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? O la famosa frase de Gálatas 3, que en Cristo Jesús no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. O sea, son conceptos distintos que tienen mucho que ver con esas grietas que veíamos antes. Y voy terminando porque creo que ya estoy en la hora. Entonces, esa es un dibujo de una catacumba y bueno, podemos imaginarnos lo que queramos a través de ella, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la comensalidad, ¿no?, con la circularidad, con la comunidad inclusiva del reino de Jesús, y tiene mucho que ver con incluir también el lenguaje y la palabra de las mujeres, ¿no?, en esa mesa, ¿no?, a la que estamos llamadas desde la fe, ¿no?, y desde la sororidad, los que nos sentimos llamados también. No sé si he dicho todo lo que... pero no quería alargarme por si hay sentido lo que decía Pepa, por si queremos comentar, que tengáis espacio. Pues vale. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que es el momento no solo para dialogar con Carmen, evidentemente, sino también por si hay cosas que no tenemos claras o de las que ella ha dicho que requieren un poco más de desarrollo, ¿no? Creo que has dicho cosas que quizás requieran un poco más de desarrollo. Es el momento para ello, y si no, también entramos a hacer nuestras propias aportaciones en un diálogo con Carmen, ¿no? No, a ver, vamos a mirar que hay manos levantadas. Ya no están las manos levantadas. Raquel Beltrán.
María, Raquel. El micro, Raquel. El micro, Raquel. Raquel, micro. Hola, buenas tardes, Carmen y compañeros. Hola, Raquel. Que has hablado de aplicar la categoría de género y la estrategia de lectura. A mí eso se me hace difícil y a lo mejor eso que habéis trabajado tanto no llega a todas las mujeres o no llega a la mayor parte de la Iglesia. ¿Cómo se podría dinamizar? ¿Dinamizar el qué? El que aplicáramos lo de género a la hora de leer, a la hora de esa estrategia de lectura, has nombrado varias cosas en aplicar la categoría de género y en la estrategia de lectura. Yo creo que a mí esto se me queda lejos para hacerlo yo. Y la gente que sabéis cómo hacer para que eso llegue más a las mujeres y llegue a la Iglesia. Bueno, hay dos cosas ahí. Una, por un lado, de la estrategia de lectura, la Sagrada Escritura es la misma estrategia de lectura que tenemos en otros textos y la misma vida, ¿no? Es decir, cuando uno se pone la clave de género, la clave feminista, o las gafas, mejor dicho, esas gafas feministas, uno aprende o va cayendo la cuenta en la vida, ¿no? De las cosas que no funcionan, ¿no? De las cosas que tienen que cambiar, de todo ese enfoque nuevo que uno descubre cuando se hace feminista, pues uno lo puede hacer también con los textos. Y la clave fundamental es empezar a pensar que la revelación y los textos no son una verdad dada y que hay que acogerla como está, ¿no? Sino que es una realidad dinámica y que desde los textos nos sigue invitando a leerla de forma nueva. Y si leemos la realidad, nuestras relaciones sociales, nuestra cultura, no sé, un montón de cosas que nos han hecho feministas, pues eso mismo aplicarlo a los textos bíblicos. Con ayuda, es verdad, igual que lo tenemos desde otros ámbitos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con...? Es verdad que hay muchas teólogas feministas y que las tenemos que leer y que no siempre a lo mejor es fácil, ¿no? Y que hay que divulgarlo más, ¿no? Y que hay que escuchar más también a las mujeres, a las teólogas. Yo sigo viendo todavía que en el mundo católico pues no le damos la misma autoridad, seguimos sin darle del todo la misma autoridad a las mujeres que a los varones. Mejor en el grupo que estamos aquí no nos pasa tanto, pero nuestra iglesia es mucho mayor, ¿no? Entonces, yo sí que invito a la lectura, y ahora están saliendo publicaciones muy interesantes, ¿no? En torno a la escritura, pero también a la teología. Y bueno, pues en esa doble dinámica, ¿no? de la propia experiencia personal, de esas gafas feministas que nos ponemos, y luego pues estrategias de lectura, bueno, pues la sospecha la primera, ¿no? Y decir, esto que me está contando, ¿me lo tengo que tragar así o lo puedo diseccionar previamente, ¿no? Hacernos preguntas. Algunas no se nos ocurren, algunas nos las ofrecen las personas que se dedican a pensar, pero ¿no? A reflexionar, nos ayudan a... Pero cuando hemos visto un par de preguntas, algunas más ya nos las hacemos nosotras, ¿no? No sé si te contesto mucho, pero... Sí. Estaba también María, que tenía mano levantada. A ver, María Cancedo. sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vamos a ver. Mi reflexión. Si damos por sentado que Dios se revela desde siempre y sigue haciéndolo, y que, bueno, pues nosotros en nuestra tradición hemos asumido bueno, pues que se fue revelando en el pueblo judío, que llega de alguna manera a su culminación en la figura de Jesús de Nazaret, lo que Dios nos quiere revelar. Y esto fue, evidentemente, todo recogido en un contexto y con unos lenguajes y con una cultura patriarcal, ¿no? Esto es así. No obstante, podemos concluir
que lo fundamental está revelado. Aunque fuera en ese contexto patriarcal, la experiencia bueno, que Jesús transmite y en la imagen de Dios que captamos, de alguna manera lo fundamental está dicho, ¿no? Pues que Dios es amor, que nos crea por amor, que nos crea para nuestra propia una realización, para la construcción de una humanidad que viva en plenitud. Bueno, todo esto, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Esto todo está recogido en esos textos y con estos lenguajes. Eso es muy difícil reconstruirlo, puesto que no hay otros textos. A lo mejor hay cosas que pueden aparecer fuera del canon, recogidos de otras experiencias, pero es difícil reconstruir eso. Lo que sí creo que podemos hacer, que también se podrá hacer las especialistas que estáis de las escrituras y de todo esto, ¿no? Lo que a mí se me plantea es qué podemos nosotras, validando nuestra propia experiencia como mujeres de todo esto que hemos recibido, el mensaje fundamental. Yo creo que hay que apartar muchas cosas que son más de contexto para filtrar lo que es la esencia del mensaje que se revela y no sus formas. ¿Me explico? Porque a veces lo que podemos confundir es la esencia del mensaje revelador con sus formas y sus culturas y sus moralinas y sus maneras de entender que de hecho, pues hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad y ya después de Jesucristo, pues la esclavitud se mantenía ahí como cierta, ¿no? La conquista de América, cómo se trató, etcétera, ¿no? Pues hoy en día tenemos ahí que aportar yo creo que nuestra experiencia y nuestra manera de poner palabra a esa experiencia honda. Pero mi pregunta es, ¿hay algo nuevo? ¿Creemos que hay algo nuevo que podemos aportar o se trata más bien de enriquecer la visión fundamental? Lo fundamental, estamos de acuerdo en que está dicho. ¿Hay algo más que aportar sobre lo fundamental? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. Claro, es que en definitiva la revelación, o sea, el que Dios se revela es muy poquito. Ese Dios actuando con misericordia y perdón, que nos crea por eso que tú has dicho, que nos crea por amor y que está sosteniéndonos siempre, y que solo busca nuestra felicidad. Y esto la Biblia lo dice de 25.000 maneras, con distintos relatos, con relatos que no nos valen, porque han subrayado determinados aspectos que para nosotros no son liberadores. Y eso pues ocurre en muchos relatos. Pero si tú no ves toda la experiencia de Israel en torno al destierro, tú ves que ahí se está revelando lo que ellos vivieron como una experiencia de Dios que los libera, que tiene misericordia, que los sostiene, etcétera, etcétera. Todo eso existe. Que luego, ¿cómo lo van ellos formulando y conceptualizando? Pues como pues es un Dios que está por encima y que los pone por encima de los demás, o como pueblo elegido, que es un concepto que ellos de autocomprensión identitaria, que no es exclusivo, pero que para ellos fue la manera de expresar cómo se encontraron y cómo se sentían con Dios. O sea, es decir, las expresiones que han ido formulando es de alguna manera decir la misma experiencia, por eso están en la misma religión. A lo mejor en otras religiones las experiencias se formulan de distinta manera, pero nosotros creemos, y lo creemos desde Jesús, que Dios es todo amor, bondad, perdón, misericordia y todas las palabras que le podamos. Que lo vemos desde la experiencia del destierro, que lo vemos desde la experiencia del Éxodo, que lo vemos desde la experiencia de la suegra de Pedro, de la hemorroísa de Pedro, de la comunidad de Juan, del Apocalipsis, del relato que queramos, de toda la Biblia, de los profetas, etcétera, ¿no? Que hay muchas experiencias y palabras, especialmente las mujeres, que no se tuvieron en cuenta a la hora de expresar y que posiblemente hoy vemos que aportarían una riqueza, y que haría mucho más inclusiva el modo de ir apareciendo, o sea, de ir asentando, describiendo, o poner por escrito, ¿no?, toda la experiencia reveladora de nuestra tradición a lo largo de los siglos. Eso es verdad. Y eso, pues tenemos poco que hacer con ello. Pero sí podemos encontrar en esas grietas que decíamos antes, en esas grietas de la experiencia
nos hemos acostumbrado a ver a Abraham como padre de la promesa y como el único que habla con Dios. Sin embargo, cuando paramos un poquito a preguntarle los textos, nos encontramos con Sara. Y nos encontramos cómo las matriarcas formulan y nombran a Dios. Y cómo Eva no solamente transgredió un mandamiento, sino que formuló su experiencia de Dios cuando tiene a sus hijos y dice, yo he hecho un hijo junto a Dios, que está en el capítulo 4. O sea, hay cosas que están ahí y que hay que como, no sé cómo decirlo, rescatarlas y fecundarlas también, porque eso lo ha hecho lo masculino, los varones a lo largo de la historia han recreado las historias más allá de los textos. Y entonces, pues vamos también a ampliar ahí, bueno, pues con la autoridad también que nos da nuestra fe y nuestro ser mujeres creyentes hoy, con la misma dignidad y con la capacidad hoy, porque las mujeres a lo mejor no todas las mujeres en otros contextos, y tampoco en el nuestro, pero en otros, se sentían, bueno, pues que el lugar donde estaban no fuese liberador. Eso también luego es todo muy subjetivo, ¿no? Pero ciertamente recrear, amplificar, releer, reimaginar. Y reimaginar no es inventar, es imaginar de otra manera lo que tengo. Reimaginar un espacio no es hacerlo nuevo, no es hacer otro, es como cuando en casa se nos da por cambiar los muebles del salón, ¿no? El espacio es el mismo, pero quiero decir que reimaginamos desde otras categorías, desde otros conceptos, de otras cosas que nos importan más que las que nos habían. Es decir, antes me importaba un sofá grande, ahora lo quiero pequeño porque ha cambiado mi forma de, yo qué sé, es un ejemplo tonto, pero para entender lo de reimaginar, que es muy importante. No sé si va por ahí. Sí, gracias, Carmen. Tenemos 3 personas que han pedido la palabra: Pepa Moleón, Pepa Torres y María Landi. ¿Landi? No sé si lo he dicho bien. Entonces, no sé, María, has dejado tu pregunta puesta en el chat, pero a lo mejor la quieres decir tú en alto. Te invito a que abras el micro y la digas. María. Bueno, si quieres, Pepa Moleón, que habías pedido primero, habla tú y ahora, si no, leemos la pregunta de María. Vale. Hola, Carmen, y hola a todas y a todos. Buena tarde. A ver, yo me ha sacado en un momento dado porque he tenido un problema con el ordenador, pero yo creo que he reiniciado con las preguntas, con lo cual, si me repito, disculpadme. Pero por las preguntas que he escuchado me da la impresión de que voy a incidir en lo mismo, pero voy a intentar bajar porque voy a partir de una anécdota muy concreta. Hace 2 domingos, parroquia sencilla en el centro de Madrid, al término de la Eucaristía, una joven madre, yo la vi con 2, 3 hijos pequeñitos, se acerca al presbítero que había presidido la Eucaristía y le interpela porque en esa parroquia, en esa iglesia, en ese templo, vamos, celebramos y hablamos de Dios Padre Madre, que lo manifiesta como un cierto escándalo, como algo que realmente, y lo justifica su malestar diciendo que es una presión de las feministas. Bueno, yo esto lo he compartido con mi grupo de la Revuelta de Madrid porque me parece interesante, me parece que es importante siempre tocar la vida, y la vida está en estas cosas y en otras muchas, indudablemente. Pero con el paso de los días y al hilo de estarte escuchando, Carmen, he ido pensando lo siguiente: ¿hasta qué punto? 2 cosas, por un lado, y a ver si yo soy capaz de traducirlas a preguntas. ¿Hasta qué punto no hemos caído
inicialmente, o también depende, claro, de las comunidades, de los grupos, de los colectivos, etcétera, pero hasta qué punto no hemos caído en un antropocentrismo también, desde el punto de vista feminista, pudiéramos decir así, es decir, y nos hemos quedado en algunos ámbitos con la cáscara, contentándonos con que hablamos de Dios Padre Madre, con que utilizamos lenguajes inclusivos y con ciertos aspectos que, de la misma manera que antes imputaban en nuestra tradición, imputaban a Dios una imagen patriarcal y una imagen masculina, pues ahora hacemos nuestros esfuerzos por imputarle esa imagen, esas sentimientos, valores femeninos. Bueno, esa sería una pregunta. La pregunta que más me preocupa es si no hay un cierto gap, un cierto vacío entre la reflexión que tenéis en el ámbito teológico, que compartimos en este entorno y en otros muchos, y de las cuales nos vais nutriendo y nos vamos nutriendo, y es una auténtica gracia que tenemos y que estamos gozando, pero si no hay un vacío entre esa reflexión y luego la pastoral, el bajar a la cotidianeidad, a eso que has llamado, me parece, Carmen, y me ha gustado, la praxis comunitaria, yo ya lo he oído, la praxis celebrativa, la praxis, bueno, creo que todas, como somos además mujeres que celebramos y que gozamos y tal, pues creo que sabéis de lo que quiero decir. Es decir, me ha gustado mucho lo de cambiar los imaginarios afectivos, reimaginar los rituales, resignificar conceptos y roles, repensar espacios normativos. Lo de la iconografía la tenemos a lo mejor algo más asumida. Pero claro, todo esto requiere pedagogía, todo esto requiere hermenéutica y requiere metodología. Es ahí donde simplemente comparto con todas y todos que me da la impresión de que todavía nos queda camino por andar, y lo hago en forma de pregunta, ¿no? Decirte qué opinas tú. Disculpad por el excursus. No, totalmente de acuerdo. O sea, lo de los imaginarios culturales y religiosos son claves, porque a veces no son ni conscientes en nosotros, ¿no? Y es verdad que hemos empezado, yo lo decía de alguna manera, hemos empezado con feminizando, por dicho entre comillas, ¿no? O ese lenguaje, con las imágenes, ¿no? Bueno, y que eso es importante porque pues ya lo veíamos por qué, porque es que nos ayuda a cambiar los imaginarios. Pero lógicamente hay que ir mucho más allá. Y es verdad que bueno, pues no todo el mundo, no todas las mujeres, primero y después de las mujeres y todos los varones, pues estamos en la misma clave, ¿no? Y a veces los imaginarios, y los imaginarios religiosos sobre todo, son muy fuertes, ¿no? Porque se aprenden de niños y están vinculados a muchas experiencias afectivas, y eso, bueno, pues cuesta mucho más, ¿no? Porque nos cuesta a nosotros, ¿no? Y seguimos hablando de los micromachismos sociales, ¿no? Pues imagínate los micromachismos que manejamos también dentro de la Iglesia a veces nosotras, ¿no? Entonces es normal que a veces, y que alguien se sienta tan molesto porque Dios se habla, una mujer se sienta muy molesta porque se habla de Dios nombrándolo como madre, pues da que pensar, y habría que ver, bueno, da que pensar, ¿no? Porque esa reacción. Y un tema eterno y ya clásico, yo creo, es la diferencia entre la reflexión teológica y la acción pastoral. Está claro que hay bueno, pues un vacío, claro, que tiene que ver con los estamentos o los espacios intermedios entre la academia y la vida, ¿no? Que son los espacios litúrgicos, que son los espacios homiléticos, catequéticos, etcétera. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se prepara ahí a la gente? O sea, ¿qué formación tenemos? ¿Qué lecturas se hacen? Yo he tenido compañeros de teología, seminaristas, que no han vuelto a prácticamente a hacer muchas más lecturas. ¿Qué catequistas y cómo se forman las catequistas en los espacios parroquiales? No sé, hay un montón de cosas que incluso en la pastoral juvenil, no en la pastoral de la parroquia, sino en las pastorales
juveniles diocesanas, pero también de las congregaciones religiosas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pues en ese espacio estamos todas nosotras, las que estamos aquí, ¿no? Y yo creo que el colectivo, pues, de las mujeres que vamos descubriendo a Dios y la fe de otra manera, ¿no? Y que nos interesa formarnos y que queremos cambiar todos esos imaginarios, somos agentes de transformación ahí. Y yo creo que cada vez vamos siendo más. Y claro, nos necesitamos apoyar, ¿no? Y necesitamos hacer esas sinergias, ¿no? Entre las personas que se dedican más a pensar o a hacer teología y las personas que se encuentran con las dificultades en la práctica, porque no siempre a la gente que está en teología le resulta tan fácil pues encontrarse con situaciones porque no las vive, pero ese diálogo continuo yo creo que es muy importante y que deberíamos de seguir haciéndolo. Y luego, lo que decías, yo veo también dos desafíos más, y uno es también que también está habiendo un cambio de concepto de masculinidad en nuestro hoy. No es que sea mayoritario, pero sí hay un cambio, y ese cambio también tiene que estar en diálogo con nuestra propia manera de entendernos como mujeres, y que en realidad siempre y en cada contexto, y nosotros también vivimos todo situadas en contextos, situadas vitalmente, pero lo que nos pide la fidelidad a nuestro ser y a nuestra fe es cómo resolvemos el presente, ¿no? La siguiente generación que haga lo que le parezca, pero a nosotros como generación de presente la fidelidad nos la jugamos en actualizar y releer nuestra experiencia de fe para que pueda haber continuidad cara al futuro. Y yo creo que ahí hay yo descubrí ese doble desafío. No sé. Gracias. Mira, voy a leer la pregunta de María porque dice que tiene problemas con el micrófono. Dice, dejo una cuestión sin necesidad de hablarlo. En mi grupo de reflexión feminista estamos estudiando el tema del teísmo y desde allí nos cuestionamos muchas cosas. El concepto mismo de revelación se vuelve problemático. ¿Hay un Dios que revela algo o hay comunidades humanas históricas que interpretan y entienden a Dios y le ponen nombre, formas, generalmente patriarcales, en cada tiempo y lugar? No hablo del mensaje de Jesús de Nazaret, sino del Dios masculino que supuestamente se revela en la Biblia. Lo dejo ahí planteado y aclaro que no tengo una respuesta. Por ejemplo, está claro que esa idea de pueblo elegido fue una interpretación humana, que hasta hoy se sigue utilizando de manera problemática y no fue una revelación. La revelación es un caer en la cuenta de que Dios está ahí y nos está diciendo algo. Entonces, la revelación aparece cuando existe esa toma de conciencia, y a lo largo de la historia esa toma de conciencia de la presencia del misterio y de cómo se ha ido conceptualizando, bueno, pues es muy plural. Nosotros lo hemos ido contextualizando en una tradición, que es la tradición judeocristiana, que para nosotras, pues sobre todo desde la experiencia de Jesús de Nazaret, nos parece que de alguna manera es la que permite vislumbrar pues el misterio de una forma para nosotros mucho más adecuada y siempre finita y limitada, porque no podemos llegar a una definición del misterio más allá porque es misterio, ¿no? Entonces, y evidentemente no todas las formulaciones que hemos ido haciendo a lo largo de la historia en nuestra tradición se adecuan a lo que Dios quiere ser, ¿no? Nosotros creemos, o sea, la fe no son ideas, es confiar. Eso es la palabra clave de toda la Biblia, ¿no? La fe no es creer en cosas, es confiar en ese misterio que se revela, ¿no? Y que se revela de muchas maneras y una manera significativa que ha permitido generar comunidad de creyentes, ¿no? Es los textos escritos, ¿no? Y ciertamente los textos escritos tienen una larga trayectoria, no se escriben de un día para otro, se escriben en unos contextos y con unas circunstancias. Y la conceptualización que hace Israel como pueblo de Dios es una forma de situarse y de definirse en ese encuentro que tiene con Dios. Y fijaros, Pablo, o sea, lo que llega a ser el cristianismo es una confrontación, una primera confrontación a ese concepto de pueblo de Dios elegido. Porque lo que plantea Pablo es que ese pueblo elegido ya no es Israel, sino que es
que es el cristianismo. Que, bueno, no se llama cristianismo casi, pero que es la nueva comunidad de creyentes en Cristo, que a través de Jesús han redescubierto, universalizado esa experiencia de pueblo, y va más allá de Israel. Entonces ahí es la gran confrontación que tienen Romanos y que tienen Gálatas, y en distintos momentos sí que luego se va desviando hacia otros lados, pero que está muy clara en los primeros momentos. Es decir, del planteamiento cristiano, el pueblo elegido es la humanidad. Y la toma de conciencia de cada ser humano de sentirse elegido por Dios para vivir un encuentro, eso ya en clave espiritual, ¿no? Para vivir un encuentro y hacerse pueblo, y es lo que Pablo, con todos sus límites, su gran obsesión, si cabe, es formular esa universalidad de encuentro con Dios, y así empieza la carta a los romanos, ¿no? Hablando de la universalidad de la presencia de Dios, y no dice caer en la cuenta, pero de cómo hasta que para él, claro, quien formula de forma extraordinaria, ¿no? Es Jesús, esa presencia del misterio, la presencia divina, y en él se invita a ir más allá de Israel, sin perderlo, incluyéndolo, ese es el gran baza de Pablo, incluyéndolo también, ¿no? Claro, luego la filosofía contemporánea, bueno, pues ha hecho muchas conceptualizaciones sobre Dios, y el ateísmo también ha confrontado determinadas imágenes de Dios. Esos diálogos también culturales, sociales, religiosos, ¿no? Pues son muy significativos porque nos ayudan también a ampliar nuestros horizontes de misterio y a acoger también la verdad que reside en otras tradiciones religiosas, que también existe, porque Dios no solo se revela a los que nos llamamos judeocristianos, ¿no? Se revela siempre a todos y a todas, y cada uno lo vamos formulando de forma similar o diferente, y es muy importante, pues, es decir, está el diálogo interreligioso y todas esas cosas, ¿no? Y un poco lo que Pablo planteaba también ahí, ¿no? Aunque luego pues salieron otras cosas a continuación, pero esa no exclusividad, ¿no? De la posesión del mensaje o de la revelación, ¿no? Sino esa inclusividad, ¿no? Y por eso en las primeras comunidades les costó mucho hacer los consensos, porque no todas tenían la misma mirada, aunque estuviesen en marcos bastante similares. No sé si respondo por ahí, porque es un tema muy complejo, muy difícil para responder en una pequeña pregunta, pero creo que hay que ir a una teología como mucho más amplia y mucho más inclusiva a todos los niveles. Y, a ver. Estaba yo, Teresa, creo. Ay, es que se me ha ido, no sé por qué. Sí, te escuchamos, Pepa. Sí, no os veo, pero bueno, yo va en la línea otra vez de retomar todo el tema de la categoría de género y todo esto, ¿no? Porque creo, creo que en nombre de esa universalidad, ¿no? Que es que contiene la revelación, podríamos decir, lo que sin embargo tenemos fuertemente introyectado es las hermenéuticas neutras, las interpretaciones neutras de la realidad. Y si realmente esa revelación es universal, las hermenéuticas tienen que ser diversas y situadas, ¿no? Que es lo que nos viene a decir la perspectiva de género, ¿no? Y si escuchamos hoy a los feminismos interseccionales, es también la hermenéutica desde la clase, desde la raza, y pues nos dirían también las identidades no normativas desde eso, desde lo no normativo, ¿no? Sin embargo, estamos como muy, en esto me incluyo, como muy naturalizadas con la neutralidad de la hermenéutica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo sí que creo que aunque hay un inmenso vacío entre lo teológico y lo pastoral, creo que las mujeres que andamos en esta búsqueda, en esta conciencia, deberíamos ser más permanentemente atrevidas y allá donde estemos, incluso en nuestros propios grupos, hacer un ejercicio permanente de estas hermenéuticas o unas preguntas permanentemente incómodas
a lo que estamos narrando, incluso a nosotras mismas, ¿no? Como hace, por ejemplo, el movimiento antirracista, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En su praxis, que es que allá donde pilla un gazapo racista, te lo cuestiona y te incomoda. Y por eso se han hecho tan incómodos y tal, ¿no? Entonces, un poco creo que esto es como que tendríamos que recuperar, naturalizar una práctica mucho más desde la hermenéutica de género, como mínimo, ¿no? Y desde ahí también narrar nuestras experiencias religiosas, nuestras experiencias trascendentes, nuestras experiencias de Dios, narrarla con más transparencia desde nuestros lenguajes y desde nuestros símbolos. Y aquí ser un poco insistentes, es decir, sabemos que esto no cabe en la gran iglesia, pero la manera de ir ensayándolo y empoderándolo en nosotras y agujereando la iglesia desde abajo es ir haciendo esto, ¿no? Cosa que es verdad que llevamos muchos grupos haciéndolo, ¿no? Pero hay que hacerlo mucho más, ¿no? De manera que en la gran iglesia nuestra presencia siempre será incómoda, siempre que estemos en esta perspectiva, ¿no? Pero creo que necesitamos crear también esos espacios más liberados, ¿no? Para poder vivirlo, para poder intentar mover algo de esto en la iglesia de la que formamos parte, pero en la que creo que somos y seguiremos siendo durante muchos, muchos años extranjeras, ¿no? Yo esto lo veo cada vez más, soy ya bastante mayor y lo veo cada vez más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que es muy importante eso, cuestionarnos nuestras hermenéuticas neutras, manejar cada vez más y con más habilidad todo lo que es una hermenéutica de la sospecha en nuestros propios grupos. Algo que también te iba a preguntar, ¿no? Cómo pues pongas algún ejemplo de cómo poner en marcha la imaginación creativa, ¿no? Y esto también que has dicho de ser lectoras de la resistencia, ¿no? El otro día comentaba una compañera de la revuelta, que creo que está en el grupo, que en su parroquia, hablando con el cura, no sé si antes o después, cuando se proclamó, o no sé si antes, cuando se iba a proclamar la lectura de Pablo de mujeres, someteos a vuestros maridos, habló con él, que es un cura más o menos enrollado o lo que sea, y le dijo, mira, no tenemos una lectura alternativa para esta, para proclamar en la asamblea, no tenemos otra y tal, y creo que al final leyeron otra, creo, ¿no? O sea, este tipo de prácticas que para poder hacerlas necesitamos haberlas vivenciado fuertemente en otros espacios, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que tengamos que hacer una iglesia paralela, no, pero creo que para poder hacer esta tarea que tenemos pendiente y que nos has recordado, y para poder también nombrar nuestra experiencia de Dios desde la profundidad y la libertad que sentimos como mujeres, no lo podemos hacer a día de hoy en la gran iglesia. O sea, hay que tener estrategias, hay que estar ahí de manera activista, pero creo que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enrollar, perdonarme, lo que te quería decir es un poco cómo ves esto, ¿no? Lo de las lecturas de la resistencia, algún ejemplo de imaginación creativa y esto de las interpretaciones neutras, ¿no? Que a veces también entre nosotras mismas nos cuestionamos. Tenemos demasiado miedo, creo que me vais a entender, a no ser fieles al texto. No sé cómo explicarlo, no hay que ser fieles al texto, pero joder, no hay que ser miméticas. El texto habla en la historia, ¿no? Y habla de manera situada también y sexuada, ¿no? Podríamos decir. Bueno, si puedes hablar un poco de esto, Carmen. Gracias. Sí, lo que decía desde el principio, siempre estamos situados, y eso nos lo recordó mucho el feminismo y nos ayudó mucho en eso, ¿no? De que siempre vivimos situados y que no hay una objetividad plana de nada, ¿no? Y entonces necesitamos pues, vivirnos conscientes de ello, ¿no? Conscientes de que eso es así. Claro, nosotros no podemos leer la Biblia literalmente jamás. Porque para leer la Biblia literalmente tendríamos que ser mujeres y hombres del siglo I y hablar griego, o ser judíos o judías del siglo I o del siglo anterior y hablar hebreo, cosa que no hacemos no hacemos normalmente, ¿no? Porque ninguna somos de esa época. Entonces, solo podemos leer literalmente los textos del contexto en que fueron escritos. Nosotros lo que podemos es interpretarlos desde nuestros contextos. Y lo primero que hacemos es traducirlos, y al traducirlos ya los estamos interpretando, porque las lenguas, como sabemos, no son tampoco neutras y ni son intercambiables, ¿no? Sino que hay conceptos, y sobre todo que con el hebreo se ve, ¿no? Un profesor que algunas conocéis que se llama José Ramón Busto, ¿no? Que decía que leer la Biblia en castellano era como ver a un enfermo en fotografía. Bueno, pues eso es un poco verdad, en el sentido de que es muy difícil, por mucho que quieras leer literalmente lo que escucharon
los hombres y mujeres del siglo I, cuando escucharon a Pablo, o escucharon a Marcos, o a Mateo, o a quien sea, a Magdalena, no es lo que nosotros escuchamos con los textos que recibimos. No solamente porque son parciales y están escritos y con lo cual limitados, y no recogen todo, sino recogen la parte que les pareció más interesante, no solo por eso, sino porque están en nuestra cultura. Con lo cual, esa doble dimensión de lo parcial y de lo situado nos viene desde nuestra situación personal y desde la misma situación desde la que accedemos a los textos. Entonces, claro, ahí hay que hacer hermenéutica. Y hay que hacer hermenéutica contextualizada. Contextualizada, y la hermenéutica siempre nace desde las preguntas. Las preguntas nacen en nuestro contexto. Y se las hacemos a un texto que tiene al menos 20 siglos, porque algunos tienen muchos más, ¿no? Los textos del Antiguo Testamento tienen más. Entonces, las preguntas que le hacemos al texto. O sea, el texto necesita preguntas, igual que lo necesitan los textos históricos, ¿no? Y hoy estamos haciendo una memoria de nuestro pasado ¿no? Y los historiadores están continuamente renovando sus interpretaciones. Entonces, tenemos que empezar por acostumbrarnos a preguntarle cosas y ver si nos contesta. Y la hermenéutica está ahí, en entender el texto, pero entenderlo desde las preguntas que le hacemos y desde el contexto en el que vivimos, porque nunca podemos acceder a su literalidad primera, ¿no? Entonces, de ahí, pues todas esas propuestas de hermenéutica, de alguna manera, ¿no? La imaginación creativa, o sea, la reimaginación de los textos, claro. Estos textos antiguos que son muy limitados, en cual nosotros estamos muy acostumbrados a decir muchas cosas en una narración, pero el mundo antiguo, por una cuestión económica básica, y es que el papel o el pergamino era muy caro, con lo cual, y los contextos eran mucho más similares de los nuestros, nosotros vivimos con culturas mucho más diversas, con lo cual hay muchos menos implícitos, ¿no? Que en el mundo antiguo. En el mundo antiguo había muchas cosas implícitas. Entonces escribían lo justo y necesario, ¿no? Porque el papel era muy caro y no se podía malgastar. Y luego pues se daban por supuestas muchísimas cosas. Con lo cual, cuando nosotros escuchamos pues algunas cosas o algunos detalles de los textos, ¿no? Pues nos podemos preguntar sobre ellas y decir, bueno, y por ejemplo, una pregunta desde la imaginación creativa. Cuando Pablo le dice a la comunidad de Gálatas que no nos justifica la ley, o sea, la circuncisión, sino la fe en Jesús, ¿nos podemos imaginar qué pensaban las mujeres si pensaban las mujeres y los varones lo mismo frente a eso? Por una razón obvia, la primera, que es que las mujeres no se pueden circuncidar. Con lo cual, ¿cómo les llega el mensaje? ¿Y qué podrían pensar? ¿Y eso que ellas pueden pensar que pasan de un rito exclusivamente masculino a un rito inclusivo, que es el bautismo? Esta pregunta, ¿no? ¿Qué podrían pensar y qué podemos nosotros deducir o reimaginar desde esa experiencia que ellas intuimos que ellas tuvieron, ¿no? O sea, para los varones tenía un significado, pero para las mujeres tenía otro. ¿Y cómo imaginarnos? O cómo imaginarnos a la suegra de Pedro cuando dice, se levantó y le sirvió. Podemos imaginarnos, sí, narrativamente también, y ritualmente, y ver, bueno, pues a esta mujer discípula. El texto no nos dice que es discípula, pero nosotros podemos hacer una actualización de ese servir, porque lo sabemos por otros textos, ¿no? De lo que significa el servicio. Sospechar de las evidencias. Si Colosenses dice eso, que mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, obedeced, ¿no? A vuestros maridos, sospechemos de la contundencia de la frase, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es contextualizarla, ¿no? En su contexto, y ver y cambiarla. Porque no voy a decir yo hoy, entendiendo lo que quiso decir el autor de Colosenses en aquel contexto, no voy a entrar en lo que se llamaban los códigos domésticos ni todo eso. Os invito a que leáis
hay a Rafa Aguirre, por ejemplo, que tiene algún libro con ese tema, que pues claro, si yo quiero decir lo mismo que me estaba diciendo Colosenses en el siglo I, yo tendría que decir, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, amad a vuestros maridos. Si quiero acercarme a lo literal. A lo literal en el hoy, quiero decir, no a lo que, porque lo literal es, sino al hoy, el impacto que tendría esa frase en el siglo I es la que hoy tendría la igualdad en el verbo. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Vale, pues iría por ahí, ¿no? Es decir, esa verdad, porque lo dice la Biblia, no. Porque la verdad que está diciendo Colosenses es distinta. No es exactamente, porque los códigos domésticos de Aristóteles eran mucho más crueles que el código doméstico que plantea Colosenses y que busca, además, otro tipo de organización y de llamada a los varones fundamentalmente en su realidad, ¿no? Masculina de ese contexto. Pero eso sería otra charla, ¿vale? Y la resistencia, pues lo que decías, ¿no? Resistir, igual que lo hacemos con el feminismo en otros ámbitos, ¿no? Resistirnos a tragar sin masticar. Y a veces hemos tragado sin masticar, precisamente por eso, porque también nosotros pensábamos que la verdad de la Biblia era así. Y claro, eso nos ayuda mucho a la formación, a cuestionar y a criticar. Y que haya cosas que nos digan, no es que esto, pues por lo que estamos hablando ahora últimamente con el tema de los ministerios, ¿no? O sea, estás debatiendo el lugar de las mujeres en la iglesia, puede sonar hasta un poco de una película de Groucho Marx. De decir, claro, si partimos de un ideario como el que partimos, que ahora estemos discutiendo dónde tenemos que estar y si tenemos el 100% de derechos o tenemos 50% de derechos en la iglesia y qué supone y que tengamos que estar discutiendo sobre determinadas cuestiones, pues claro, tenemos que seguir resistiéndonos a que nos hagan, sigamos pensando determinadas. O sea, ¿cómo puedo pensar yo que Dios, que me ha hecho imagen y semejanza suya, igual que el varón, porque además lo dice literalmente el primer capítulo de Génesis, que me ha hecho así y resulta que luego mi imagen y semejanza como mujer no es igual que la imagen y semejanza de un varón? O sea, que Dios me limita los derechos a mí por ser mujer. Claro, esos son consecuencias de una serie de praxis que yo puedo más o menos acoger, que puedo más o menos entender en su proceso histórico, pero que en el momento actual, claro, yo me tengo que resistir a aceptar determinadas, o sea, que tengo que entender que están ahí, que tienen su proceso y que bueno, que hay que ir poco a poco, bueno, todo lo que tengamos que entender y consensuar en el camino, vale. Pero claro, yo me tengo que resistir a creer, o sea, a entender que esta pieza no encaja con esta. Que me lo tienes que explicar con otro razonamiento, porque con ese no me encajan las piezas, ¿no? Pues ahí está un poco las dinámicas de resistencia, que no tiene que ver con la violencia, ¿no? Ni la agresividad, tiene que ver con mantenerse firme en el camino, ¿no? Y conscientes de que a veces hay que ceder, evidentemente, que a veces nos toca caminar, que a veces, bueno, pues tenemos que poner cara de póker, que a veces tenemos que denunciar. O sea, no es cuestión solamente, ¿no? Que hay que denunciar y que hay que hacer muchas sinergias y que hay que convencer también a otras, ¿no? Y a otros de este camino, ¿no? Yo siempre digo, yo cuando voy a ver una película que me gusta, no me paro a pensar si es que si lo cuento al otro no, o sea, a lo mejor no le va a gustar. No, yo se lo cuento porque a mí me entusiasma. Pues ese entusiasmo también tiene que ver con las estrategias. Y por ahí se me ocurre, no sé. Sí. Gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias, Carmen. Como ya estamos en hora, yo creo que esto podría dar, ¿no?, para más, pero vamos a cerrar aquí. Lo primero, agradecerte pues la riqueza de todo lo que nos has contado, y yo también, este último diálogo me ha parecido muy, muy relevante, ¿no? Yo creo que nos ha servido para centrar y yo creo que nos vamos, por aquí lo decían por el chat también, yo creo que con pistas e ideas para la vida, aunque no sea fácil.
Os recuerdo que nos vemos en un mes. Sabemos que tenemos pendiente enviaros una grabación de aquella sesión que no pudimos tener con Teresa Comte. Estamos pendientes de que nos lo envíe. En cuanto estará subido, en cuanto nos lo envíe estará en el blog para que pues, podáis verlo. Y os recuerdo también que nos encontramos ya en el mes de febrero, el 16 de febrero, para trabajar el tema de mujeres y sinodalidad con Consuelo Bell. Así que nos emplazamos para esa reunión, que ya será online, y agradeceros pues, vuestra presencia hoy, especialmente a Carmen, pues todo lo que nos ha transmitido. Muchísimas gracias y gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, Nos buenas vemos. noches. Gracias Hasta a luego. todas. Carmen, gracias. Las- Vosotras. abrazo, Gracias, muchas gracias. brazos y resistencia. Un placer veros, aunque haya llegado tarde.